Que el Señor me la bendiga, mis queridos hermanos y amigos que sintonizan cada día Radio Cristo, la fuente de bendición, porque verdaderamente es una gran bendición compartir la palabra cada día con nuestros hermanos y amigos, bendito Dios, en compañía, en sintonía cada día, escuchando desde tu Radio Cristo, la fuente de bendición. Alabanza, honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de señores, por su amor y su inmensa misericordia, bendito Dios. Aleluya. Hoy quiero mandar un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Profética Milagros de Jesús, al buen equipo, bendito es el Señor, que allí están colaborando, ayudando a nuestra hermana y pastora Amanda Batre. Que el Señor bendiga al pueblo de Cristo en general, bendito es el Señor. Quiero que abramos las Sagradas Escrituras en esta hora, en 1 Corintios capítulo 6. Libro 1 Corintios capítulo 6, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, bendito es el Señor. Corintios capítulo 6, verso 1. Así dice la palabra de nuestro Dios, la cual damos inicio leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene alguna contra otro, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Bendito es el Señor. Eso está mi hermano, el apóstol Pablo vino esta mañana súper fuerte, bendito Dios, hablándole a la iglesia, bendito Dios. Presenta el apóstol Pablo. Habla sobre, parece que al apóstol Pablo dieron algún tipo de queja, algún tipo de aviso de lo que estaba pasando en la iglesia. Y le comentan a Pablo el relato de alguna falla, una inmoralidad o cualquier situación crítica como acontece en las iglesias, ¿verdad? Y el apóstol Pablo escribe regañándolo, no más que todo aconsejándolo, regañándolo por la incapacidad que aparentemente se logra observar en la iglesia de Cristo, por la debilidad del hombre siempre, no porque Dios no dé fuerza y autoridad al varón. Fíjese bien, el apóstol Pablo lo está regañando, pero con un montón de preguntas. O sea, algunos de vosotros, cuando se reúnen para hacer un juicio, ir a donde los incrédulos, tipo a presentarle un espectáculo a aquellos inconversos, a aquellos incrédulos, a aquellos, como dice en el Antiguo Testamento, aquellos incircuncisos, ¿verdad? O sea, alguno cuando tiene algún pleito con su hermano, con un prójimo, ir a las cortes regulares. Es decir, Pablo le está diciendo, ustedes no pueden resolver ese problema. Entre ustedes no pueden ponerse de acuerdo. No hay nadie que sea sabio entre vosotros, que tenga la capacidad para juzgar, que ustedes tengan que ir a la corte a tratar cierto tema. O sea, dice el apóstol Pablo, no hay alguien que sea sabio, que sepa dar un buen consejo. O sea, no hay nadie entendido allí. Mire, iglesia, el apóstol Pablo como que le está regañando porque le hacen saber a Pablo lo sucedido y él le responde, pero no hay nadie allí sabio que pueda juzgar con justicia rectamente, para que no vayan a pasar vergüenza delante de la corte, donde hay un montón de inconversos que al escuchar el tema de ustedes dos, lo que se van es a burlar de ustedes, a gozarse con ustedes. Bendito es el Señor, bendita es la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿osa alguno de vosotros, capítulo 6, verso 1, ¿osa alguno de vosotros,
cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, el montón, la corte regular, y no delante de los santos de la iglesia, una reunión entre los líderes, entre la iglesia, y resolver el problema entre la iglesia. ¿O no sabéis, verso 2, otra pregunta, o no sabéis que los santos, nosotros, o no sabéis que nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por todos nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, ni siquiera pueden juzgar un detalle tan pequeño. Verso 3, otra pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros en nuestra humanidad que fallamos continuamente, vivimos una vida en santidad, en rectitud. Dice el apóstol Pablo que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis, otra pregunta, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para vergüenza, verso 5, para avergonzaros, para que sientan vergüenza, dice el apóstol Pablo, para avergonzaros los digo. Otra pregunta, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esto es lo que da pena y vergüenza, bendito Dios. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Verso 7, otra pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Otra pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Verso 9, otra pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, agárrense, ni los que se echan con varones. ¡Ay, santo! Y dice Ana María Polo que la Biblia no condena la homosexualidad. Yo no sé cómo le llama este versículo, verso 9 de 1 de Corintios capítulo 6, verso 9, los que se echan con varones. Pero seguimos, ese no es el tema de esta hora. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, agárrense, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11 y concluimos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito es el Señor. Mire, mi hermano, el que quiera discutir este tema, que lo discuta. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí más claro que más nada, dice en mi país, más claro que el gallo y muy difícil. Mire, mi hermano, está presentando el apóstol Pablo un tema de un caso de inmoralidad, en un caso de que tal caso que la iglesia de Cristo, el cuerpo, el remanente de Cristo, parece que es incapaz de tomar cartas en el asunto. Por eso le dice, no hay alguien que pueda hacer justicia allí. No hay alguien sabio que haga lo recto, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que ustedes van a la corte a pasar vergüenza. El hermano va a acusar al otro hermano, a la corte de aquí que está en Gusto, a la corte que está ahí en tu país, en tu pueblo. Y van los dos hermanitos a la corte.
y los dos van a decirle al juez, mira, es que este no me quiere pagar. Dice el apóstol Pablo que ya esto es una vergüenza tan solamente presentarnos allí. Es como que nosotros le servimos como de payaso. Se gozan con nosotros, se ríen de nosotros. Hacemos la de Sansón, que Sansón cuando ya le sacaron los ojos, dice la escritura en Jueces, que ellos agarraron y se burlaron de Sansón. Dice que se reunieron y le dijeron a su siervo, le dijeron, tráiganse a Sansón para que nos divierta un rato. Óigame usted, hacemos la misma de Sansón, sabiendo lo que es correcto, sabiendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que pasar esa vergüenza, porque dice el apóstol Pablo, de por sí ya es una vergüenza que entre vosotros no haya alguien que pueda juzgar con conocimiento, con rectitud, con sabiduría. No hay sabio entre vosotros que pueda juzgar tal caso. Hermano, yo creo que todo, y cuando me refiero a todo tipo de juicio, entre nosotros mismos podemos hacerlo en sabiduría, bendito Dios, porque esto lo constituyó Dios. Ahora, ¿por qué se constituyen reyes, gobernantes, jueces, policía y todo esto? Todo es por la voluntad de Dios, para que el hombre aprenda lo que es sujeción, orden y respeto a la ley. Pero dice el apóstol Pablo que entre nosotros cualquier causa es para que nosotros trabajemos en ello y entre nosotros podamos resolver nuestros problemas, porque recuerda que estamos en medio de un mundo incrédulo. Ellos no le creen ni a la luz eléctrica, no creen la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos con ciertos temas que para ellos es una locura, por ejemplo, el tema del evangelio para ellos es una locura, y le introducimos nuestros problemas y queremos que ellos no hagan justicia. Más bien lo que van a decir es lo siguiente: esto es un asunto religioso, y se echan a reír los inconversos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Cristo no soy capaz de resolver un problema, cualquiera que sea. Todo tiene solución. Hay un dicho que dice por ahí, hablando la gente se entiende, y es real. Entre nosotros mismos podemos arreglar cualquier tipo de problema, pero muchas veces pasamos terrible vergüenza entre nosotros, acusándonos unos a otros y pasar más que todo la vergüenza de ir a la corte a que nos resuelvan un problema, cuando la Biblia dice que todo esto entre nosotros podemos resolverlo. Cuando la Biblia dice, Moisés, cuando te traigan un caso, tú se lo pasas a los ayudantes tuyos, aquellos 70 que te puedan ayudar. Y dice, si el caso es demasiado fuerte, muy serio, que ni tú mismo puedas dar un consejo, preséntalo a Jehová y Jehová te va a dar la respuesta. Pero ya es una vergüenza que entre nosotros, dice el apóstol Pablo, no se halle nadie digno de hacer un juicio, sino que entre vosotros mismos, el hermano con el hermano, dice el apóstol Pablo, pleitean entre ellos. Y ya esto es una vergüenza. Oh, iglesia de Cristo, aquí el apóstol Pablo hizo una serie de preguntas y dice al final en el verso 11, y esto éramos nosotros, ¿verdad? Pero ya no somos así. Hermano, ya estas costumbres ya las hemos dejado. Se supone que ya las hemos dejado y que tenemos que empezar a trabajar en sabiduría, en agrado al Señor. Iglesia, por eso les digo, la Biblia se explica por sí sola. No estoy muy de acuerdo con que la gente esté dando tantas explicaciones cuando Dios habla bastante claro, está en el puro español. El que no entiende este mensaje porque no se le da la gana de entenderlo, pero el apóstol Pablo está hablando aquí pero muy claro, para que la iglesia de Cristo entienda y se edifique, bendito ese Señor, y aprenda, bendito Dios, lo que es la voluntad de Dios y lo que nosotros como iglesia nos corresponde hacer, bendito Dios. Así que esto es muy sencillo, mi